Hola, bienvenido a esta tu casa. Esperamos ser de bendición para tu vida y la de toda tu familia. Muy buenos días, bendiciones. Hoy vamos con el tema, el ecumenismo. Existe una práctica en el mundo religioso que es llamado el ecumenismo. El ecumenismo es un plan que han organizado a nivel mundial con el objetivo de reunir las religiones y unificarlas, que sean una sola religión. Entonces, este tratado lo inició la Iglesia Católica, pero ya se le han unido varias religiones y ya han estado en reuniones. Usted puede encontrar, búsquelo por YouTube, y en YouTube se informa, encuentra el Papa con varios religiosos a nivel mundial reuniéndose. Inclusive gente que dice ser cristiana, cierto, trinitaria o cristianos a nivel mundial de varias religiones, inclusive que profesan Padre, Hijo y Espíritu Santo, cierto, están también reuniéndose ya con ellos, gente de mucho renombre. Cuando ustedes vean eso, ustedes ya saben que hay ahí una aliación, cierto, espiritual. Y que eso pues está escrito en la Biblia. Ahorita vamos a estudiar esos versículos, o ese versículo donde específicamente Dios habla que en los últimos tiempos pasaría eso, ¿cierto? Entonces el propósito es que, según ellos, haya unidad y que se respeten las creencias de unos con los otros, pero en realidad eso es falso. Lo que están haciendo es una alianza para darle más poder al anticristo. Entonces, cuando ya esté listo todo y que ya se hayan unificado las religiones, el objetivo principal es eso: entregarle ese poder religioso al anticristo en las manos, y que a nivel mundial se le adore al anticristo. Ese es el objetivo del ecumenismo. También unir algunas o ciertas uniones teológicas, para que, por ejemplo, todos ellos lleguen a un acuerdo religioso y eso sea mundial, ¿cierto? Que a nivel mundial todos comiencen a hacer lo mismo en pos de el objetivo que ellos planean. Ese es el objetivo principal. Este propósito aparentemente parece como muy bonito, ¿cierto? Y ya hay muchos pastores que se han aliado y han hecho alianza con ellos, con el Vaticano, bajo el lema: Jesús quiere que todos seamos uno solo, ¿cierto? Y que la iglesia sea uno solo. ¿Sí recuerdan que hay un versículo de la palabra de Dios donde dice que Jesús oró para que hubiera unidad en la iglesia? ¿Sí recuerdan ese versículo? Entonces dice que Jesús oró, ¿cierto? Y que hasta ahora es la única oración que no ha tenido respuesta. Porque si algo hay muy fuerte a nivel mundial es la desunidad a través de las iglesias. Por ejemplo, hay iglesias que dicen que son mejores simplemente que porque tienen una falda larga o porque mantienen falda larga, ¿cierto? Entonces ellos dicen ser mejores cristianos. Hay otros entonces que practican, por ejemplo, tienen como práctica orar en lenguas. Entonces se creen más espirituales y dicen que los que no han sido bautizados y oran que no han sido bautizados en el Espíritu y oran en lenguas, entonces que no son no somos personas espirituales. Entonces, que para un cristiano tener el sello del Espíritu Santo
entonces que debe hablar en lenguas. Y eso es totalmente antibíblico, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que de nada nos sirve, ¿cierto?, si habláramos en lenguas y si no tenemos amor, ¿cierto? El evangelio en sí, si usted se pone a estudiar y a profundizar en la palabra, se encierra en un solo versículo. Y es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser, ¿cierto? Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el evangelio está encerrado es en el amor a Dios, en el amor propio y en el amor al prójimo. En eso consiste el verdadero evangelio. Alguien que ha nacido de nuevo debe tener estas tres características. Si una persona ama a Dios, lo más normal es que va a tener amor propio, porque va a querer no perder la salvación e ir a salvación eterna y no a condenación eterna, ¿cierto? Y si una persona tiene amor a Dios y amor propio, va a tener amor por el prójimo, va a tener paciencia con el prójimo, va a saber soportar cuando el prójimo, ¿cierto?, se levante, porque sabemos que tenemos ataques fuertes a veces de otras personas, pero entonces esa persona va a tener ese dominio propio para cuando lleguen los ataques pueda tener esa paz interior y pueda resolver los problemas como Dios manda. Entonces el evangelio en sí va encerrado en esos tres propósitos, ¿cierto? Primero, amar a Dios. Segundo, amor propio. Tercero, amar al prójimo. Cuando alguien ha descubierto esto, es porque esa persona ha permitido que el Espíritu Santo entre en su vida, en su corazón, y comience a orar en lo más profundo de su ser. Y que esa persona comience a ser regenerada y restaurada por Jesús. Entonces, el evangelio en sí consiste en que yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador, y Él como consecuencia me da la salvación, y la salvación consiste en que primero amo a Dios, segundo me amo y tercero amo al prójimo. En eso consiste el verdadero evangelio. Cuando usted a otra persona le predica algo diferente, es una mentira, ¿sí? Va distorsionado. Primero, que reconozca que Jesús es el Salvador, ¿cierto? El Salvador del mundo, ¿quién es? Diga: Jesucristo. Jesucristo, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino a través del nombre de Jesucristo. Sino a través del nombre de Jesucristo. Él es el único que nos puede, diga, dar salvación. El único que nos puede dar salvación es Jesús. Cuando a usted le predican otra doctrina que no sea la que les estoy predicando, les están predicando errado. Entonces, nos enseñan, por ejemplo, hay otras doctrinas que enseñan que si usted no habla en lenguas, entonces usted no es una persona espiritual. Y yo he visto gente hablando en lenguas y odiando a otra persona, con odio y rencores contra otra persona, y hablando en lenguas. Entonces las lenguas no hacen que una persona sea más espiritual o más santa que otra, porque simplemente hablan lenguas. Y muchas iglesias comienzan a vivir por dogmas religiosos, mas no en un encuentro real con Dios. Porque el encuentro real con Dios es que aunque yo no hable en lenguas angelicales, pero yo sí vivo un estilo de vida como a Dios le agrada, ¿cierto? Como a Dios le agrada. Entonces, las religiones, a veces hay división entre las iglesias por una falda larga, ¿cierto? Que porque si una mujer se pone un pantalón, está en pecado. Yo hoy tengo falda, pero la tengo porque simplemente yo soy mujer, me puedo poner mis faldas, tengo un derecho legal, ¿cierto? Que me lo da Dios a través de su palabra, porque Él dice que la mujer que se vista femenina, ¿cierto? Igual a veces me pongo pantalones, pero también estoy muy femenina. Y yo creo que si yo, por ejemplo, a Andersen le prestara los pantalones que yo tengo y las blusas que yo tengo, quedaría muy rarito, ¿cierto? ¿Cierto? Quedaría muy raro. ¿Por qué? Porque Dios lo que dice es en su palabra: el hombre no usará ropa de mujer, ni la mujer de hombre. A eso es que se dice, pero en la Biblia ningún versículo dice que debe de ser de falda larga, porque inclusive en tiempos antiguos
tanto el hombre como la mujer usaban túnicas. Entonces, ¿cómo se diferenciaban? Pues que los atuendos de la mujer fueran femeninos y los del hombre masculinos, ¿cierto? ¿Qué los caracterizaba? Pienso que colores, ¿cierto? Algún cinto. La mujer siempre se adorna más que el hombre, ¿cierto? Entonces yo creo que esa era la diferencia. Pero esas doctrinas, entonces, por ejemplo, algo que yo admiro del pastor Pedro es que él es muy respetuoso en eso. A pesar de que él es el quien dirige varias congregaciones, él es tan respetuoso en eso, porque entre la Interamericana, que es la escuela bíblica interamericana, hay personas en otros departamentos que usan mera falda larga. Y nosotros acá por Caldas y por estos lados usamos pantalón, pero somos la misma misión. Y por ejemplo, Pereira, el pastor de allá es muy dado que las hermanas de allá se pongan falda. Cuando estaba de solferino, le gustaba que falda. Pero nosotros nunca hemos entrado a contravertir cuando estamos en reunión de pastores a decir, pastor, es que no nos parece su punto de vista, porque usted le enseña a la gente de la iglesia que usted pastorea a que se pongan mera falda y nosotros le decimos que mero pantalón. No, respetamos, porque si usted está en esa iglesia y a usted le enseñan a que se ponga solamente falda y usted está en ese ministerio, usted debe de acoplarse, ¿cierto?, a ese ministerio y respetar lo que ese pastor le está transmitiendo, porque ese lugar lo puso Dios a uno. Entonces, eso no le va a dañar la vida espiritual a uno, para que sepan, ¿no? Porque a veces comenzamos con prejuicios espirituales y la religión, dígale que está a su lado, mata. Dígale, la religión mata. Entonces, yo a estigmatizar a un hermano de la iglesia porque se pone falda, o que él me estigmatice, eso sí es pecado. Porque yo a esa persona la estoy estigmatizando por algo que simplemente Dios ha tomado a esa persona de esa forma y yo no soy mejor persona porque simplemente me pongo la falda larga hoy o porque dentro de 8 días me pongo el pantalón, entonces ya dentro de 8 días soy mala persona. No, yo sigo siendo esa misma esencia que es Adriana, que he tenido un encuentro personal con Jesucristo y que he permitido que Él transforme mi vida. Entonces eso no nos hace mejores, ni peores. Por eso hay que ser respetuosos. Cuando usted ve a un hermano que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, le ha sido revelado Jesús en su vida, ¿cierto? En carne y sangre. Cuando usted ve a ese espíritu, usted dice, es mi hermano en la fe, porque esa persona creemos en el mismo Jesucristo. Creemos que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que realmente nos lleva a salvación. No dogmas religiosos o creencias humanas, porque esos son ya criterios personales. Hay gente que se cree más espiritual por la falda. Y usted los ve y la vida de esa persona no es de testimonio. No es de testimonio. Porque su vida es una vida mala, no es una vida buena. Entonces, y hay gente que usted los ve con pantalón, pero un pantalón dígale que es a su lado, muy bien puesto. Bueno, entonces también hay unos que creen que debemos vivir en pobreza para agradar más a Dios y para estar más cerca de Dios. Eso es un error doctrinal también. Un error doctrinal también es yo creer que el evangelio solamente es prosperidad. Son dos extremos, ¿cierto? Son dos extremos. O yo creer que solamente es prosperidad, o yo creer que ser cristiano tiene que ser que entre más pobre sea yo y entre más dificultades y más necesidades pase, entonces yo soy más espiritual por eso. Porque los extremos, todos los extremos son malos. Dios es un Dios de equilibrio. Dios es un Dios de prudencia, Él es de equilibrio. Cuando usted aprende a tener el equilibrio es porque el Espíritu Santo nos ha guiado a toda verdad, porque nuestras fuerzas no podemos nada, necesitamos esa prudencia que Dios nos da. Entonces no somos mejores personas porque seamos los más pobres. ¿Está visto que mucha gente que muestran como esas, que porque son muy santos, que porque tienen mucha pobreza, demasiada pobreza, entonces que por eso son muy santos? Y ven como pecadores a alguien que tiene algo material, ¿cierto? Que porque las cosas materiales son del diablo.
Entonces, ¿usted cree que si una persona, o sea, tiene esa mentalidad de pobreza, usted cree que se va a condenación? No, porque entonces dice la palabra de Dios del rico y Lázaro. Lázaro comía las migajas que caían de la mesa del rico, ¿cierto? Y dice que fue salvo. Entonces la pobreza, ni ser rico ni ser pobre, lleva a una persona a condenación o la lleva a ser salva por eso, ¿cierto? Porque eso no es así. Lo que nos lleva a salvación es Jesucristo y una comunión íntima con Dios cada día, que nosotros tengamos esa comunión, esa relación con Dios. Entonces, aprender a respetar esa forma de pensar de cada persona. Usted se encuentra en la viña del Señor, se encuentra gente que piensa que es muy santa porque es muy pobre. Y se encuentran muchos que piensan que si una persona no tiene suficiente dinero, está en pecado. Y que por eso es que esa persona está así en esa condición. Y sabe que como estamos en la viña del Señor, nos encontramos de toda clase de personas. Hay personas que desafortunadamente se les activa un espíritu de pobreza y nunca progresan, ¿cierto? Y también muchos que son negligentes y por negligencia no prosperan, ¿cierto? Y por mucho que se afane una persona a conseguir plata, si no nació para tenerla, no nació para contar, ¿sí o no? No se puede amargar, tiene que echar para adelante. Siga para adelante, sea feliz. Con lo poco o mucho que Dios le dé, sea feliz. Cada día que se levante, agradezca a Dios. Por eso hay un versículo que el Señor nos dice, que contentos con lo que Dios nos ha dado. Y que cada uno estemos agradecidos, cualquiera que sea nuestra situación, ¿cierto? Así esté pasando por un momento, apenas amanezca, dile al Señor, gracias Señor, hoy un nuevo día, una nueva oportunidad, ¿cierto? Una nueva oportunidad para ver un milagro de parte de Dios, para ver la intervención del Espíritu Santo, para ver cómo Dios mueve su mano a favor de cada uno de nosotros. Entonces, qué lindo es que nosotros podamos tener eso bien en claro, ¿sí? Porque eso una persona porque piensa así, no quiere decir que sea una persona que está alejada de Dios, ¿oyó? Mucho cuidado con eso, que tenemos que ser maduros espiritualmente. Entonces hay muchos hermanos que tienen esa forma de pensar, pero eso no los va a llevar a condenación, porque la salvación se la dio, ¿quién? Diga, Jesucristo. Él pagó por nuestra salvación. El rescate de nuestra paz fue a través de Jesucristo. Entonces, ahora podemos decir, bueno, entonces el ecumenismo no es malo, es bueno. No, ¿por qué es malo el ecumenismo? Porque resulta que Dios dejó unas directrices en la palabra y vamos a leer estos versículos. Vamos a 1 Corintios 5, versículo 11. Dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente. Dice acá, o borracho o ladrón, con el tal ni comáis. Entonces es una orden que Dios ha dado a la iglesia. No es que hay gente que se llama cristiana, pero nunca han dejado que el Espíritu Santo obre en su corazón. Entonces nunca han permitido que el Espíritu Santo obre en sus corazones. Ustedes ven que dicen, tal iglesia, no, son católicos cristianos, ¿cierto? Pero es que cristiano significa imitador de Cristo, seguidor de Él, ¿cierto? Imitador de Cristo, seguidor de Él. ¿Y usted cuándo vio a Jesús emborrachándose? ¿Cuándo vio a Jesús fornicando o en adulterio? ¿Cuándo vio a Jesús haciéndole daño al vecino o al prójimo? Nunca, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta, ¿cierto? De cuál es la orden que Jesús nos dejó. Esta es la orden que nos dejó Jesús, que no nos juntemos con ninguno que practique esas clases de pecado, como son fornicación, la persona que es avarienta, la persona que es idólatra, que adora imágenes,
que cree más en un hombre que en Dios, ¿cierto? Porque sabemos que en la iglesia tradicional lo que les enseñan es que un solo hombre, ¿cierto? Una sola persona, dice que es el que Dios envió, el embajador de la tierra, el único representante de Jesús en la tierra y el máximo representante es que en la tierra, sabiendo que el máximo representante en la tierra de Jesucristo es el Espíritu Santo. Le quieren quitar el lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en medio de nosotros y fuera de eso, si usted recibe a Jesús como su Salvador personal, el Espíritu Santo ya no va a vivir afuera, sino que Él va a vivir adentro, porque eso fue la promesa, que el Espíritu Santo entraría a vivir dentro de cada uno de nosotros. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos que este es el máximo representante de Dios en la tierra, estamos diciendo, le estamos quitando el lugar al Espíritu Santo en la tierra. Esa misión no la cumple sino el Espíritu Santo. Gracias por habernos acompañado en la experiencia en línea de Igleico Peralonso. Esperamos haber sido de bendición para tu vida. Recuerda que nos puedes acompañar todos los domingos a las 10 de la mañana, o si lo prefieres, aquí en nuestro canal de YouTube todos los jueves al mediodía. Bendiciones.